Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Gracias a Dios. Sí, señora. Bueno, compañeros, otra sesión más. Vamos a mirar varias cositas. Inicialmente comenzaremos con, digamos, una pequeña evocación de lo que vimos la clase pasada y continuaremos con lo que sigue. ¿Ok? Entonces, espero que estén viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, compañeros? Sí, Carlos. Ok. Vamos entonces, espero que ustedes tengan, digamos, que tengan de alguna manera el documento abierto. Aquí estoy borrando unas cositas que necesito proyectarles ahora. Muy bien. Bueno. Vamos a mirar. Bueno, yo espero que ustedes hayan estudiado, que hayan hecho todos estos ejercicios que les dejé para la clase, pero vamos a hacer evocación o vamos a recordar cositas de lo que vimos la clase pasada. Muy bien. Para la clase que vimos hace 8 días, de alguna manera habíamos tomado este ejercicio. Voy a hacer aquí, digamos, aumentar para que lo vean mucho más claro. Si tienen alguna duda o inquietud, pues aquí lo que vamos a hacer es reforzar lo que vimos la clase pasada. Habíamos dicho que aquí lo que necesitábamos hacer era formalizar elementos de costos. Necesitamos saber cuál era el costo total por esas unidades que tenemos específicamente para la venta o en inventario. Entonces decíamos que utilizábamos el tema de referencias relativas cuando no teníamos que usar una sola celda con un solo dato para toda la información. Entonces aquí lo único que podríamos hacer era coger el costo y multiplicar por las cantidades. Esto es una referencia relativa. También mencionábamos la clase pasada que podíamos utilizar ese tipo de referencia relativa para sacar de alguna manera la información del resto de la base de datos. No estamos fijando ninguna celda ni nada por el estilo, entonces esto se convierte de cierta forma en nuestra referencia relativa. Pero que cuando íbamos para referencias absolutas, entonces tendríamos que hacer una construcción de un dato único o de varios datos únicos. En este caso, si yo quiero saber, por ejemplo, la utilidad con la cual voy a percibir una vez deba vender, pues entonces suponiendo aquí, no sé, una utilidad del 38%, entonces en ese sentido, en esta columna de utilidad, pues entonces decíamos que íbamos a percibir el 38% por encima de este costo. Entonces tomábamos este costo, multiplicábamos por nuestra utilidad que queremos percibir, pero como este dato se convierte en único para todos estos datos, entonces tendríamos que fijar con F4 para poder replicar la fórmula como debe de ser. Pues aquí obteníamos un número, deslizábamos la información y obteníamos de cierta manera los datos. Ahora, ¿qué interpretación nos da esto? Que 1.444 pesos es el 38% de ganancia por encima del costo de fabricación, que son 3.800 pesos. Esa es una manera de interpretarlo. Pero si yo quiero calcular, por ejemplo, su precio, ¿cierto? Entonces es hacer uso de la referencia relativa. ¿Cómo así? 3.800 pesos que me cuesta fabricar, más
La utilidad que son 1444, esto es una referencia relativa. Miren que no estoy fijando ningún dato. Entonces, en ese sentido, el precio de venta es de 5.244 pesos. Y así obtengo los demás valores. Entonces, compañeros, digamos que este es el uso, digamos que esto es un recorderis corto de lo que puede ser específicamente el uso de una referencia absoluta cuando tengo un solo dato que debe ser operado para toda la base de datos, o cuando debo hacer cálculos entre celdas y celdas, que eso es, digamos, la referencia relativa. Entonces, en ese sentido, pues digamos que, como les digo, estamos haciendo recordación. Muy bien. Aquí teníamos, creo que terminamos la clase pasada con el tema de las notas, ¿cierto? También les mencionaba, perdón, antes de continuar, compañeros, ¿hay alguna pregunta frente a lo que expliqué hace 20 segunditos? No. Bueno, muy bien. Vamos entonces a volver a mirar este ejercicio que hicimos la clase pasada, que tiene que ver específicamente con las notas. Habíamos mencionado que aquí hay una combinación de elementos alfanuméricos. Aquí hay filas con columnas, hay símbolos como el caso del igual y el caso del porcentaje, y hay números como el caso del 20 y del 40. Entonces, con esta información que está proporcionada en cada celda, pues Excel no nos identifica la separación de lo que hay allí. Por eso es importante que ustedes identifiquen la información que quieren obtener como resultado. En ese sentido, lo más viable es separar los números y ubicarlos en cualquier parte de la zona de trabajo. En este caso están ubicados acá en la parte superior, allí pintaditos de amarillo, ¿cierto? Y entonces aquí ya no tenemos un solo único número para las operaciones, sino que tenemos 4. Estos 4 se convierten en las referencias absolutas para toda esta basecita de esta información. Por eso lo que hacíamos la clase pasada era tomar una identificación de las operaciones a través de elementos de paréntesis. Entonces decíamos que esta primera nota la multiplicábamos con este señor y lo fijábamos, o sea que esta celda se convierte, la que están viendo ahí punteada, se convierte en la referencia absoluta. De por ciento de cerrábamos y continuábamos con una sumatoria. ¿Por qué? Porque hay que sumar los porcentajes respectivos de estas otras notas. Entonces volvíamos y abríamos el paréntesis, tomábamos la celda que necesitábamos con el resultado y multiplicábamos por la referencia absoluta, en este caso F4, paréntesis, más, nuevamente paréntesis, el siguiente por el 20% fijado, ¿cierto? Perdón. Aquí fijamos, más paréntesis, este dato multiplicado por esta referencia absoluta, y entonces allí obteníamos el dato. Entonces, que si deslizábamos igualmente, si yo me fijo en esta fórmula, fíjense en que está tomando estos datos que están en estas celdas, y los que están fijados siempre van a ser los mismos, miren, en la parte superior. Indiferente de donde me ubique, siempre los mismos van a ser estos, el tema de multiplicación con sus respectivos datos. Entonces, para eso, volvemos y hacemos énfasis en el tema de referencia absoluta. Ustedes más adelante van a ver el grado de importancia precisamente de estos elementos. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Pues ustedes ya debieron haber estudiado esto. Para eso están estos ejercicios como elementos de estudio. Ahora me voy a detener acá, ¿cierto? Me voy a detener acá, enseguida miramos el tema teórico. Enseguida miramos el tema teórico.
¿Me están escuchando, compañeros? Sí. Sí, señor. Carlos. Sí, profe. Es que por aquí Laura me está preguntando que si estoy hablando, entonces pensé que no me estaban escuchando. Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar, digamos, volvemos a recordar lo que acabo de mencionar y lo que vimos la clase pasada, pero aquí vamos a necesitar hallar unos elementos que estos elementos solamente los podemos, digamos, obtener con algunas funciones, porque ya pasamos a temas de cálculos, de referencias relativas y absolutas, ya entramos en el tema de funciones. Entonces, eso es lo otro que debemos de tener en cuenta. Ahora, nos dicen que tenemos que abordar pensión y salud. Normalmente en Colombia la pensión es del 12% y la salud del 7%, ¿cierto? Todo depende si estos porcentajes cambian o no en diferentes países o lo que sea, pero aquí la intención es mirar nuevamente la importancia de cómo eso, digamos, en el medio empresarial nos puede servir. Entonces, en ese sentido, aquí tengo que sacar la pensión y aquí tengo que sacar la salud y aquí tengo que sacar el total a liquidar por un sueldo obtenido. Entonces, en ese sentido, si yo hago las siguientes operaciones, yo diría, tomo el sueldo y multiplico por este 12%, pero como este 12% se va a utilizar para todos estos datos, pues entonces F4. Recuerden que si no les funciona el F4 en el equipo, en el teclado, pues le tienen que dar Shift signo pesos para que lo coloquen delante de la columna y entre la columna y la fila otro signo pesos para que de alguna manera este elemento quede fijado. Muy bien, entonces aquí tenemos el resultado y deslizamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con la salud. Tomamos el sueldo, multiplicamos por el 7%, pero ese 7% fijado. Muy bien. Y deslizamos. Ahora, yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes, muchachos. Digamos que aquí nos las estaban pidiendo de manera separada, ¿correcto? Y si esto está de manera separada, supóngase que no nos lo piden de manera separada, sino que todo lo tenemos que hacer en una sola celda. O sea, la pensión y la salud. Si tuviésemos en esta columna el dato completo, o sea, esa sería la suma entre este y este, la suma entre estos dos, ¿ustedes qué fórmula plantearían? ¿Quién me ayuda? Profe, se puede poner igual el sueldo por, Entonces, venga, voy a hacer lo que usted me está diciendo. Igual el sueldo, ¿sí? por Por la pensión, el porcentaje de pensión. sí, Bueno, porcentaje de pensión más el porcentaje de salud. Creo que más, sería así, el ¿cómo? porcentaje de salud. Más Más sueldo otra vez. el porcentaje de salud. Sí, más el sueldo por porcentaje de salud. Muy bien, excelente. Y se Digamos, fija también, se pueden fijar ¿qué debo los dos porcentajes. O sea, se me dices que debo fijar los dos porcentajes, listo. En caso tal de que a mí se me haya olvidado fijarlos, entonces me paro en medio de la columna y la fila, le doy F4 y fijo. Me paro en medio de la columna y la fila y le doy F4, si se me olvida. Bueno, la compañera nos dice precisamente esto, miren, mírenlo acá, 28091. Si yo señalo estas dos celdas aquí en la parte de abajo, en la barra de estado, aquí me aparece 28092, esa es la suma. Aquí aparece 28091, faltan como 12 centavitos para que nos dé 0.92, tal como nos lo muestra aquí en la barra de estado. Esto es correcto, miren que esta información es correcta, nos da exactamente lo mismo.
Pero para que ustedes diferencien un poco mejor las operaciones, no vamos a cambiar absolutamente nada. Simplemente para que se diferencien las operaciones sería bueno el paréntesis, ¿cierto? Solamente para diferenciar las operaciones. Miren que no cambian absolutamente nada. O sea que lo que la compañera nos dice es correcto. Solamente por temas, digamos, estéticos de poder ver cuáles son las operaciones importantes y les colocamos los paréntesis. ¿De acuerdo, compañeros? Listo. Sí, señor. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué nos queda? Liquidar el sueldo. Para liquidar el sueldo, pues entonces tenemos el sueldo menos la pensión menos la salud, que son los descuentos que normalmente nos hacen. Aquí entonces tenemos el total a pagar a Juan, que son 119,760, doble clic y obtenemos los resultados respectivos. Miren que de allí no nos hemos salido de lo que hemos explicado en las clases anteriores. Hemos hablado de suma, resta, multiplicación, división, referencia relativa, referencia absoluta. Espero que ya hayan interiorizado eso porque el examen es la próxima semana. Muy bien, entonces en ese sentido, ¿qué pasa? Aquí vienen unos nuevos elementos. Nos dicen, ¿cuánto gana el empleado mejor pagado? Eso no se hace ni con referencia relativa ni con referencia absoluta. No, ahí vamos a entrar en otro mundo de Excel, no nuevo mundo, sino en otro mundo que nos proporciona Excel para facilitarnos la productividad en la gestión de la información. Entonces, aquí, ¿cuánto gana el mejor empleado? Y nos piden el contrario. ¿Cuánto gana el peor empleado? Si aquí nos dicen el mejor, aquí el peor. Miren esta. ¿Cuánto es el promedio de los sueldos? ¿Cuál es el total a pagar de los sueldos? Yo creo que esta la sabemos porque ya la hemos venido trabajando. ¿Y cuántos empleados hay en la nómina? Entonces, normalmente aquellos que no saben de la fórmula para saber cuántos empleados hay en la nómina, entonces se dedican a contar. Entonces dicen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero supóngase que usted entró nuevo al departamento de gestión humana y le dicen a usted, oiga, ¿cuántos empleados tenemos en el área de mercadeo? Y usted mira la información que tiene del área de mercadeo y es un cocao de gente. Y entonces usted se va a poner a contar todas esas filas. Entonces aquí es donde vamos a facilitar de alguna manera la información. Entonces, ¿con cuáles funciones vamos a comenzar? ¿Cuánto gana? ¿Cierto? ¿Cuánto gana? Entonces, aquí hay una función, digamos, que se llama max. La función max escoge de un rango el número más alto. Y por eso hablamos del mejor pagado, porque si yo le digo igual más, automáticamente me saco un paréntesis. Selecciono los sueldos a liquidar, el rango y cierro y me saca el número más alto. Entonces me está diciendo el número más alto es 799,839, véanlo aquí. Entonces Aurora es la mejor pagada. Entonces, si hay una función que se llama max, ¿cuál será su contrario, muchachos? Por intuición. Min. Exactamente, igual min. Igual min. Si hay un máximo, debe haber un mínimo. Entonces, igual min. Miren que esta salió por intuición. Entonces, en este sentido, selecciono. Me dice que el peor pagado se gana 117,641 pesos. Entonces, en este caso, 110, véalo acá. O sea, bueno, pongámosle un nombre a eso diferente. Plutarco, puede ser, ¿cierto? Entonces, Plutarco es el que gana menos, 117,641. ¿Comprendido, compañeros?
Profe, qué pena, ¿lo puedes volver a repetir? No, yo me perdí. Sí, mira, estoy Gracias. diciendo, para el mejor pagado me está diciendo cuánto gana, cuánto, no nos está diciendo quién gana más. No, eso lo miraremos más adelante. Nos está diciendo es de cuánto, cuánto. O sea, se en platica. ¿Cuánto gana el empleado mejor pagado? Entonces, igual max y selecciono este rango completico. Y él por defecto con esa función me va a sacar el valor más alto. ¿Comprendido? Sí, profe, gracias. Bueno, y lo mismo pasa con el peor pagado. ¿Cuánto gana? Entonces, si mi función es max para el mejor, entonces, ¿qué es lo más alto? ¿Qué es lo contrario del max? Entonces viene la función min, o sea, de mínimo. O sea, de la función mínimo busca el valor más pequeño, el valor más pequeño. Entonces le digo igual min, selecciono este rango y él me arroja este valor. Y por defecto, pues entonces yo intuyo que Plutarco es el que al que menos le paga. ¿Comprendido, compañeros? Sí, señor. Muy bien. Ahora dice, ¿cuánto es el promedio de los sueldos? Algunos dirán, ah, no, pues hagámoslo de la siguiente manera. Igual suma, sumamos todos los sueldos, ¿cierto? Y dividimos sobre 11, porque hay 11 empleados o hay 11 datos. Entonces esto nos da un promedio de 542.600 pesos o casi 61, le quedarían faltando ahí 34 centavitos. En ese sentido, entonces, no, Excel con su palabra igual promedio nos ayuda con ese ejercicio. Igual promedio, miren, igual promedio. ¿Promedio de qué? De los sueldos. Entonces voy y busco todos los sueldos, mírenlo acá. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, en ese sentido, el promedio de los sueldos es de 542.601. Muy bien. Entonces, eso para el tema de promedios. Ahora, nos dicen acá, ¿cuál es el total a pagar en sueldos? Pues ya la conocemos, muchachos, igual suma, ¿cierto? Que nos piden sumar todos los sueldos. ¿Cuánto suma la nómina? Entonces, seleccionamos nuevamente el rango, cerramos paréntesis y nos dicen que la nómina, mírenla ahí, igual suma todo el rango, ya la conocíamos, 5.968.607 pesos es la nómina de esos 11 empleados. Y entonces aquí viene esta señora, ¿cuántos empleados hay en la nómina? Aquí me tiene que aparecer el número 11, porque miren que yo dividí aquí sobre 11, ¿cierto? Pero aquí me tiene que aparecer un número 11. ¿Cómo saco ese número 11? Muy bien, entonces me voy a ir para, a ver si aquí lo encuentro. Este es contar puntos y punto conjunto, no. Yo necesito los básicos. Contar puntos, sí, tampoco. Vámonos para contando celdas en Excel, véalo acá. Entonces les voy a pasar este link para que se lean la teoría y vamos a explicarlo. Muy bien. Ahí les estoy enviando el link, muchachos, para que se lean la teoría, se lo estudien para el examen de la clase que viene. Entonces, aquí hay 3 elementos que debemos considerar. La función contará, la función contar y la función contar punto blanco. ¿Listo? Entonces, ya sabemos de, digamos, 3, 4 funciones. La primera función, sumar, igual sumar. Segunda función, igual max.
Tercera función, igual min. Cuarta función, igual promedio. Ahora vamos a agregar otras tres funciones. Igual contar, igual contará, igual contar punto blanco. Miren pues ya todo lo que llevamos. Muy bien, entonces en ese ejercicio vamos con la primera función, igual contará. Contará solamente hace un recuento de aquellas celdas que no están vacías. No están vacías. Si ustedes se fijan, aquí hay un rango desde A1 hasta A10. Y al seleccionar este rango nos dice que hay 7 celdas que no están vacías. Miren que hay 3 que sí están vacías. Entonces, esa es la primera. Función contará sirve para calcular el número de celdas. Número de celdas que no están vacías. ¿Listo? Vámonos con la función contar. Entonces, este regresa la cantidad de celdas dentro de un rango que contiene números. Esa es la diferencia entre contará y contar. Solo cuenta las celdas que tienen números. Entonces, si ustedes se fijan acá, el mismo rango desde A1 hasta A10, pero hay celdas que tienen texto. Entonces, el contar me sirve para contar las celdas que solamente tienen números. Solamente aquí hay 5 celdas que tienen números. Entonces, la diferencia entre contar y contará. En cambio, contar punto blanco solamente cuenta las celdas que están vacías dentro de un rango, las celdas vacías. Entonces aquí el mismo rango desde A1 hasta A10, si se fijan hay 1, 2, 3 celdas vacías y cuando yo aplico el formato de contar punto blanco, un rango me dice, oiga, hay 3 celdas vacías. Entonces, bajo esas explicaciones cortas, regresemos a nuestra práctica. Aquí nos dice, ¿cuántos empleados hay en la nómina? Entonces, ¿cuál de los tres contará, contar, contará, contar punto blanco utilizo? Muchachos. Contará. Igual contará. Igual contará. Muy bien. Y entonces, ¿qué columna es la que voy a utilizar o qué rango de esta base de datos que tengo acá utilizo? La de los nombres de los empleados. Columna A 6 desde A16. Muy bien, desde A6 hasta A16. Muy bien, entonces ahí seleccioné mi rango y me dice que hay 11 empleados. ¿Correcto, muchachos? Muchachos. Señor. Sí, Carlos. También puedo utilizar contar. No, porque eso solamente es para números. Y entonces, si Porque yo yo creo que digo, sí, porque si usted lo hace en el total del sueldo, pues te va a salir el número total de empleados que hay, ¿no? Creo yo. entonces, si yo le digo contar y voy a optar por la opción del compañero, si yo le digo números y cierro, me da igual 11, o sea que también puedo utilizar contar, pero con una perspectiva diferente. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Si se entendió estas pequeñas explicaciones de nuevas funciones que ya ustedes conocen, ustedes me van a hacer el siguiente ejercicio. Me van a hacer el ejercicio de la función de contar 2, ¿cierto? Función contar 2. Me van a hallar el promedio de estos datos y me van a hallar el promedio más alto, el más bajo, el número de alumnos que hay y la nota más repetida. Háganlo. Démosle 5 minutos a eso, muchachos. 5 minuticos.
Carlos, una gran pregunta. Sí. ¿Cuál es la función para la nota más repetida? Yo también iba a preguntar lo mismo. Bueno, enseguida les soluciono ese tema. Listo, Carlos, gracias. Dame un segundo. Profe, buenas tardes. Hola. Profe, es que yo tengo un problemita con Excel y me dices que error de activación del producto, que lo reinicio, ¿qué le hago, profe? Porque hay fórmulas que no me las deja hacer. Eso es un tema de legalización del software. Ah, Entonces, allí hay cositas del Excel que te las deja hacer y otras que no. sí. ¿Qué puedes hacer para solucionar ese problema? A través del correo electrónico institucional, tú vas a hacer lo siguiente. Sí. Y yo creo que para los demás sí tienen algún problema igual, ¿cierto? Entonces, perdón, vamos a mirar aquí una cosita. Ustedes tienen que entrar a su correo institucional. Déjenme, yo entro al mío. Bueno, entonces cuando ustedes entren al correo institucional, ustedes les debe aparecer como un iconito con todos estos punticos, ¿cierto? Ustedes le dan clic ahí a esos punticos y entonces aquí en la parte superior les debe aparecer de alguna manera aquí, les debe aparecer instalar Office, ¿cierto? Cuando ustedes instalan este Office, les instala Word, Excel, PowerPoint, OneNote, les instala inclusive nuevamente el Outlook, les instala algunas aplicaciones, pero por lo menos les instala las principales, el Excel, el PowerPoint y el Word.
Entonces, para que lo descarguen y una recomendación. Puede ser que se los descargue a 32 bits o a 64 bits. Si su equipo es muy nuevo, supóngase de quinta a octava generación de los de ahora, les sugiero 64 bits. Si es, digamos, un poquito, no sé, si no es en esa línea de quinta, octava generación, entonces les sugiero 32 bits. ¿Estamos? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Ahí como para que soluciones ese problemita, te sugiero que lo hagas entonces para la próxima clase. ¿Listo? No, ya mismo, profe, y otra cosita es que en el teclado, por ejemplo, está el signo menos, pero no me lo deja realizar, sino que pues no le doy shift y la tecla y no me lo deja realizar el menos. Entonces por eso fui a buscarlo en símbolo y fue cuando me di cuenta que no me dejaba pues hacer ese movimiento. Exacto, Entonces, es que tienes limitadas algunas de las acciones de Excel, entonces te sugiero que instales nuevamente el Office para que te pueda habilitar tanto los símbolos como las fórmulas respectivas. ¿Listo? bueno, profe, muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, jóvenes, entonces vamos a comenzar acá. Igual promedio. Igual promedio. ¿Promedio de qué? De estas notas. Ese es nuestro rango. Muy bien. Deslizo. Deslizo. Obtengo los promedios de todos estos datos, ¿cierto? Ya el tema de darle un formato adecuado, ustedes mirarán si le ponen a esto una cuadrícula, si lo ponen bonito, ¿cierto? Ustedes ya le ponen colorcito, no sé, ustedes ya definen eso. Promedio más alto, pues entonces igual max. Lo que veníamos haciendo ahora, igual max, este dato, entonces me dice que es 6,3. El mínimo, igual min, este dato. Muy bien. Número de alumnos, pues ya sabemos. Igual contar o contará, pero dependiendo, ¿cierto? Igual contará alumnos. Vámonos por alumnos. Muy bien. Hay 6 peludos ahí, ¿cierto? Y la nota más repetida. Eso es una función estadística, muchachos. En estadística, yo no sé si ustedes están viendo estadística o la van a ver, donde nos dice que el número más repetido en una muestra se podrá solamente hallar con la fórmula de moda. O sea, hace igual moda. Le vamos a decir moda. Pero si ustedes se fijan acá, 5845, 5163, ninguna se repite. Si yo selecciono aquí esta columna con esta función de igual moda, me va a dar 0. Pero si lo selecciono con el rango de todas las notas y cierro, él me va a decir, oiga, la nota más repetida es 5,9. Claro, vea, 5,9 aparece aquí, aparece acá, y aparece acá 3 veces. Entonces, nos dice que la nota más repetida es 5,9. Entonces, la función será igual moda. ¿Correcto, muchachos? Correcto, Carlos, muchas gracias. Sí, Carlos, muchas gracias. Ok, muy bien. Pasemos entonces al siguiente ejercicio, muchachos. Miren este. Nos dice, ¿cuántos clientes hay en la tabla? Ya están en capacidad de hacerlo. Total de montos, también están en capacidad de hacerlo. Promedio de los montos, también. Máximo monto, mínimo monto. ¿En qué año se solicitaron más productos? También están en capacidad. ¿Y cuántos clientes no tienen región? También están en capacidad de hacerlo. 5 minutos ahí para que lo hagan, muchachos. Háganlo. Entonces, aquí tienen la basecita de datos y entonces llenemos estos daticos.
¿Cuánto les dio, muchachos? Carlos, ¿en cuántos clientes hay en la tabla? 17. Sí. En total monto, 69.599. Ajá. En promedio de los montos, 4.094. Monto máximo cancelado, 8.165. Monto mínimo cancelado, 650. ¿En qué año se solicitaron más productos? 1997. ¿Y cuántos clientes no tienen región? 4. Muy bien, excelente. Anótate un punto. Qué bacanería. ¿Y los demás? ¿Les dieron lo mismo que la compañera? Sí, profe, igual. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de cómo hallar esos elementos? ¿Quién tiene dudas? Creo que a mí me faltaron los dos últimos. ¿En qué año se solicitan más productos? Profe, a mí Bueno, el vamos. penúltimo, ¿en qué año se solicitaron más productos, por favor? Igual moda. Igual moda. Igual moda. Estaban hablando del año. Entonces seleccionamos el año. ¿Cuál es el año que más se repite? Nos dice 1997, ¿cierto? El año que más se repite nos da como resultado el año donde se solicitaron más productos. ¿Y cuántos clientes no tienen región? Lo mencionamos ahora con las explicaciones. Contar punto blanco. ¿Cuántos clientes no tienen región? Entonces, nos vamos para la columna de región. Seleccionamos la región y nos dice que 4. O sea que hay 4 clientes que no tienen región. ¿Correcto, compañeros? Listo, sí, Carlos, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, pilas pues que el examencito va a ser con todo. Les coloco un ejercicio. Hagan suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. En el mismo ejercicio, saque referencia relativa, referencia absoluta, el número máximo, el mínimo, el promedio, la moda, cuántos no tienen información. Les voy a, mejor dicho, para que apliquen absolutamente todo. Y recuerden que ese examen fallido va a ser en grupos, ¿cierto? Muy bien. Habíamos quedado en eso, ¿no, muchachos? Sí. Muy bien. Excelente. Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a ver, ¿qué sigue? Bueno, ya sigue más de lo mismo. Total, número de empleados, sueldo más alto, sueldo más bajo, promedio, promedio de número de hijos, cuántos empleados no tienen dirección y cuál es el número de hijos más habitual, ¿cierto? Entonces, más de lo mismo. Por acá sigue calcular el total de pensión, el descuento, la base más alta, la más baja, la más recurrente. Mejor dicho, ahí les estoy cambiando el juego de palabras. Muy bien. Entonces, ahí les queda todos estos elementos para que ustedes estudien para el examen. Pilas, pues, para que estudien para el examen. Llegamos a otra función que también es muy importante que ustedes necesitan tener presente. Contar puntos sí. Muy bien. Vamos a ir a mirar la teoría del contar puntos sí. Inclusive vamos a mirar contar puntos sí punto conjunto. Muy bien. Entonces acá vamos a ver, aquí está el contar punto blanco. Estos son otros elementos que después se los explicaré. Digámosle acá, contar puntos, sí. Ay, bueno.
Esto es otro contar puntos sí, Excel total. Muy bien, vamos a mirar. Listo. Les voy a mandar este link también para que lo estudien, lo lean. Muchachos, ¿ustedes conmigo o ya me están queriendo? De a uno. Ya te estamos queriendo, profe. Ah, bueno. ¿Será? Muy bien. Deja creerles. Muy bien. Uno solo testó, entonces mejor dicho, todavía no hemos ganado popularidad. Muy bien. A ver, chicos. Entonces, ¿qué pasa? La función contar puntos sí, yo quiero que recuerden un poco la época del colegio cuando ustedes vieron matemáticas básicas o cuando estuvieron en el primer semestre de universidad, donde también hablaron un poco de matemáticas y les hablaron de las funciones lógico-matemáticas. Si pasa aquello verdadero, si pasa lo otro falso, ¿cierto? O cuando hay un verdadero con un falso y un verdadero, me puede dar verdadero o falso, ¿cierto? En ese orden de ideas, algo de eso se ve reflejado en el sí, específicamente porque es una función lógica, no una función aritmética, sino una función lógica. Contar puntos, sí, de alguna manera requiere de nuestra lógica matemática para poder obtener el resultado que estamos buscando. En ese sentido, digamos que aquí hay un ejemplo. Nos dice, oiga, necesitamos saber de todos estos colores cuántos hay azules, cuántos. Por eso habla de contar, porque cuenta. No nos dice quién es el que tiene el azul, nos dice cuántos colores azules hay en la basecita de datos como tal. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nos dicen desde B2 hasta B11, o sea, desde B2 hasta B11. Cuénteme los colores azules que hay allí, casi que cumple la función de moda. ¿Cuántas veces se repite el color azul en esa basecita de datos? Pero la función moda a través del contar es reemplazada por el contar puntos sí. Eso también implica de alguna manera, valga la redundancia, de que solamente estamos evaluando una condición, un solo criterio. ¿Y cuál es ese criterio? Que me cuente de la base de datos del color cuántos son azules. Ese es el criterio. ¿Cuántos son azules? ¿Comprendido, muchachos? Sí. Bien, ¿y los demás? Los demás siguen por acá. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo a esa explicación, entonces nos piden acá. Oiga, dígame cuántos clientes tienen cuenta corriente o cuántos clientes tienen crédito de consumo. ¿Cuántos clientes viven en Santiago? ¿Cuántos clientes viven en Valparaíso? ¿Cuántos clientes abrieron cuenta en 1997, 98, 99 y 2000? Entonces miren que aquí tenemos la base de datos, ¿cierto? Como a manera de ejemplo. Y en ese orden de ideas, entonces vamos a hacer el primero. Y entonces fíjense muy bien pues en la teoría para que ustedes me ayuden a formular valga la redundancia, la fórmula. Entonces me está diciendo, miren, contar puntos, sí, de B2 a B11, coma, entre comillas, azul, comillas, cierro paréntesis. Esta es la fórmula para encontrar el número de azules o el número de veces que se repite el color azul en esa columna.
En ese sentido, como estamos buscando el reemplazo de la función de moda, porque moda es una función estadística, se aplica específicamente cuando estamos haciendo cálculos estadísticos, y entonces como esto no es una materia de estadística, por eso la tenemos que reemplazar. En ese sentido, entonces, ¿cuál es la fórmula que yo debo aplicar aquí para saber cuántos clientes tienen cuenta corriente, muchachos? Ayúdenme. Igual. ¿Y entonces qué le digo? Profe, yo Contar creo que puntos, sí. contar puntos, sí. Contar, Muy sí. bien. Contar puntos, sí. Contar puntos, sí. Ahora Entonces lo paréntesis. selecciono. Muy bien. Paréntesis. ¿Y qué más? Desde el Seleccionar 13 todas las ¿Desde qué? 13 Sí. hasta donde se baje. Para que no se desde vea. 13 hasta 36. Hasta E36, listo. Ya tengo mi base de datos para que me diga de dónde debo sacar la información. ¿Qué sigue entonces ahí? Coma. Bueno, Abre entonces, comillas, bueno, cuenta. entonces aquí tengo que hacer una aclaración, muchachos. Para quienes tienen Excel, debajo del año 2016, 2015, 2013, 2010, a lo mejor no les funcione, les funciona con coma. Puede que les funcione con coma, pero para los más actualizados, 2016 hacia arriba, le vamos a tener que colocar punto y coma. Es más, miren que aquí en esta parte de abajo Excel nos proporciona una guía. Entonces aquí nos dice cuál es el rango y nos dice que sigue punto y coma. Miren lo que ahí les debe aparecer en pantalla. Después del rango aparece punto y coma, no coma. Y luego nos dice, oiga, seleccione el criterio. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio, muchachos? Cuenta Cuenta corriente. corriente. Pero ¿y qué? ¿Qué hago ahí? ¿Lo escribo? Entre comillas, cuenta corrientes y cierra paréntesis. Entre comillas, cuenta corriente y cierro comillas. Cierra paréntesis y cierra comillas y cierra paréntesis. Y ya, no tengo que hacerle nada más. No, enter. Enter, listo. Efectivamente, hay 14 clientes que tienen cuenta corriente. Muy bien, esa es la fórmula correcta. Pero, les cuento que a mí no me gusta hacerla así. A mí me gusta hacer esa fórmula de una manera diferente. ¿Por qué? Porque esto les puede ayudar a tener una mejor agilidad en la gestión de la información y a veces por perecita, a veces nos da perecita escribir. Entonces me van a entender qué es lo que quiero decir. Voy a aplicar esa misma fórmula aquí al ladito y le voy a decir, pero de manera diferente. Entonces le voy a decir, contar puntos sí, ¿cierto? Selecciono el rango. Ahí está seleccionado el rango. Ustedes ahí lo pueden ver, ¿cierto? Le digo punto y coma, pero ya no voy a escribir comillas, cuenta corriente, comillas, cierro paréntesis. No, simplemente Seleccionar el producto. selecciono esta celda y al seleccionar esta celda le voy a decir F4. Y cuando le digo seleccionar celda F4, le estoy diciendo búsqueme todas las que tienen cuenta corriente. Y cierro paréntesis. Y ya. O sea, no le puse ni comillas, no le puse cuenta corriente, no le puse nada. Y me va a dar el mismo resultado. Entonces ustedes escogen cuál de las dos opciones se sienten más cómodos. Si escribiendo lo que están buscando o simplemente seleccionando una celda de búsqueda de información con su respectiva referencia absoluta para que me busque todas aquellas que tienen cuenta corriente.
¿Comprendido, muchachos? Sí, Carlos. Bueno, entonces por favor me hallan crédito de consumo, me hallan Santiago, Valparaíso, 1997, 98, 99 y 2000. Y me cuentan, 5 minuticos para eso, muchachos. Carlos, le hago una pregunta. Ah, Lo del parcial, que es la clase que viene, la próxima, ¿es en grupos y usted los va a elegir o uno los elige? ustedes me dijeron que eligiera el grupo, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, entonces enseguida les hablo de ese tema. Ah, listo. Menos mal me lo dices. Ya vamos a mirar entonces los grupos para que estudien. Listo, Carlos. Muchas gracias. Sí, gracias ahí como por recordármelo. Ah, listo. Listo.
Ustedes son 40. Si son 40, podríamos hablar de 8 por 5, 40. 9 por 4, 36. 10. 10 por 4, 40. Estaríamos hablando de 12 por 3, 36. 12 grupos. No, me darían sino 13 y me estarían quedando volando 1. 10 grupos de 4. Me parece bien. Listo. Enseguida miramos este tema. Bueno, chicos, ¿cuánto les dio? ¿Cuánto les dio crédito? Profe, a mí me dio en cuenta corriente 14, crédito Sí. de consumo 10, Sí. de Santiago 20, de Valparaíso 4, de 1997 8, del 98 7, del 99 6 y del 2003. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos, o sea que ya entendieron la diferencia entre contar, contará, contar punto blanco y ya vamos en contar punto sí. Muy bien. Creo que alguien me colocó un mensajito, vamos a verificar. Ah, Sara, Sara, ¿qué te pasa? Cuéntalo. ¿Tienes alguna duda? Sara, tierra llamando a Sara, a cambio. Que el vecino no está de fiesta y no le deja escuchar nada. Eso estaba leyendo aquí. Bueno, muy bien. Muy bien, vamos a terminar con la última función para el examen, que se llama contar puntos y punto conjunto. Conjunto. Muy bien. Entonces vamos a mirar por acá. Dentro de mis funciones tengo contar puntos sí. Contar puntos sí. Vamos a ver si la tengo aquí abierta. Estas las miraremos después. Las miraremos la próxima. Bueno, mira, en la clase dentro de 15 días. Me interesa es contar puntos sí. Punto conjunto. Excel total. Excel total. Muy bien. Antón. Muy bien, aquí lo tenemos. Les voy a proporcionar el link para que lo estudien. ¿Cierto? Creo, Sara, que es problema de tu recepción de audio, porque los demás me escuchan bien, ¿o no, compañeros? Ustedes no me escuchan por dentro de un tubo, ¿sí? No, Estoy bien. No, Carlos, se no, escucha profe, bien. bien. Sí, Sara, entonces te sugiero que es un tema de tus auriculares. Verifica la entrada de audio a ver qué es lo que está pasando. ¿Listo? Bueno. Muy bien, vamos a explicar entonces lo que vamos a ver acá y pasamos a la repartición de bienes para el examen dentro de 8 días. Muy bien. Entonces, en ese sentido, muchachos, ¿qué es el contar puntos y punto conjunto? Contar puntos y punto conjunto ya no implica un solo criterio, sino que implica 2 o más criterios. ¿Qué quiere decir eso? Miren, por ejemplo, en este. Contar puntos y punto conjunto hace lo mismo que contar puntos y si solamente le damos la orden para obtener un solo criterio, uno solo. ¿Cómo así? Si ustedes se fijan, este me dice de B2 a B16, o sea, hace del sexo,
que me busque de la columna de sexo cuántos son hombres. Entonces él me arroja 8. Entonces me cuenta el número de personas que son hombres. Eso es un solo criterio, uno solito, que es exactamente lo que estábamos haciendo. O sea, hace que también contar puntos y punto conjunto me reemplaza contar puntos y. Pero si solamente estoy buscando un solo criterio. Pero cuando son más de 2 criterios, entonces ahí ya no me sirve de nada el contar puntos y, sino que voy a tener que utilizar el contar puntos y punto conjunto. Miremos acá el ejemplo. Por ejemplo, necesitamos saber cuántos hombres son mayores de 18 años. ¿Eso qué significa? Que el sexo lo tengo en una columna y las edades las tengo en otra. Entonces estoy hablando ya de 2 criterios que me digan cuántos son hombres, pero cuáles de esos hombres son mayores de 18 años. Entonces miren el resultado anterior. 8 son hombres, pero que sean mayores de 18 años son 6. Entonces, ahí la fórmula es donde de alguna manera tiene relevancia. ¿Por qué? Porque primero selecciono el rango para el hombre. Entonces, selecciono todo el rango de sexo y le digo entre comillas o selecciono la celda hombre, ¿cierto? Luego le digo punto y coma, no coma, sino punto y coma. Selecciono el rango de las edades y entre comillas coloco mayor a 18, mayor a 18 años. Entonces me va a arrojar ese resultado. ¿Comprendido, muchachos? Sí, Paloma. Carlos. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a colocar en práctica eso que nos están diciendo allá. Y aquí yo diseñé una preguntita. Nos están diciendo, ¿cuántos clientes tienen cuenta corriente y viven en Valparaíso? Entonces, de acuerdo a esas explicaciones, díganme cómo sería la fórmula entonces, muchachos. Denme luz. Sería igual contar puntos y punto conjunto. Muy bien, ¿qué más? Selecciona el rango desde E13 Sí, hasta eso. E36. Sí. Bueno, listo, ya lo seleccioné. ¿Qué sigue? Y punto y coma no es. Sí, punto y coma, muy bien. ¿Qué sigue? Seleccionar el desde F13 Ajá. hasta F36. Ahí estamos seleccionando el rango de producto inicialmente. No nos faltará seleccionar el producto. Seleccionar la cuenta Seleccionar corriente. la... Sí, sí. Hay que seleccionar el producto o escribir el producto, ¿cierto? Sí. Bueno, lo voy a hacer como a mí me gusta. Seleccionar cuenta corriente. Voy a seleccionar, entonces aquí aprovechando este cuadro, voy a seleccionar cuenta corriente y fijado para que me busque todas las cuentas corrientes. Entonces, seleccioné cuenta corriente y fijado. Ya hice punto y coma. Punto y coma nuevamente. Selecciona de F13 hasta F36. Sí. O sea, hace la región, ¿cierto? Sí. Selecciono la Y región. selecciona Valparaíso. Muy bien. O sea, hace que le digo punto y coma y voy a aprovechar este Valparaíso y lo fijo. Y lo fijo Sí. para que me seleccione. ¿Y qué más? Ya cierra paréntesis. Muy bien, Enter. correcto, muchachos, así es. O sea, hace que tenemos 3 clientes que tienen cuenta corriente y que viven en Valparaíso. ¿Correcto, muchachos?
¿Alguna duda? No, Carlos, perfecto, muchas gracias. Ok. Está bien, Carlos. Recuerden que esto se puede, los que están fijados, se pueden reemplazar por comillas y el texto, cierran comillas, comillas, el texto y cierran comillas. O sea, sé que el texto que vendría aquí sería cuenta corrientes. En A4 vendría cuenta corrientes y en A9 vendría Valparaíso. Ah, bueno, quiero hacerles una aclaración. Se las voy a hacer de todas maneras. Voy a volver a decir contar puntos y punto conjunto. Entonces selecciono el rango. Vamos a hacerla de las dos maneras, no importa. Tenemos tiempo. Muy bien. Punto y coma, comillas, cuenta corriente. Cuenta corriente. Muy bien. Punto y coma. La región, ¿cierto? La región. Y allá le decimos punto y coma, comillas. Y le vamos a decir Valparaíso. Muy bien. Cierro comillas y cierro. Pregunta, ¿esa es la fórmula correcta? Sí, Carlos. Sí, también. ¿Esa es la fórmula También se correcta? puede de Listo. la forma. Le voy a dar enter. Miren lo que me dio. 0. ¿Dónde estará el error? La voy a volver a proyectar. Mírenla ahí. ¿Dónde estará el error? ¿Quién me dice? No se fijó. Aquí no hay necesidad de fijar en esta. Ok. Les voy a decir dónde está el error. En la I de Valparaíso. ¿Por qué? Porque no tiene tilde. Si ustedes no escriben el texto tal como aparece en el rango, Excel no va a identificar el resultado que ustedes esperan. ¿Comprendido, muchachos? Profe, ¿cómo así? Me vuelve a repetir, por favor. Claro, mira, yo había escrito Valparaíso sin tilde, míralo ahí. Y él me dijo 0. Ah, sí, ya. Entonces, si ustedes no escriben las palabras correctas, que normalmente uno se puede equivocar al escribir con tildes incluidos. Si usted escribió aquí en el rango con tilde, allá también lo tiene que llevar con tilde. ¿Estamos? ¿Comprendido? Carlos. ¿Comprendido? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Preguntas, chicos? Carlos, yo tengo, pero con respecto al parcial. Sí, dime. ¿Cómo sería el parcial así en grupos? ¿Va a enviar algún archivo o alguna plataforma? No, aquí en el Teams, acá en el Teams, por tareas, les voy a subir el examen. Ustedes lo van a descargar aquí en tareas, en la parte, acá en esta parte, ¿cierto? Se los voy a subir al momento de que ustedes ingresen a la clase, a las 2 de la tarde. Ustedes lo van a ver aquí y lo van a poder descargar. Lo hacen y vuelven y lo suben acá a la plataforma. ¿Comprendido? ¿Y nos va a dar las 2 horas completas o cuánto? Sí, claro, las 2 horitas completicas para que desarrollen el taller. Ah, listo. Listo. A ver, yo tengo una pregunta, pero se supone que el parcial es en grupo, pero entonces, ¿cómo así que en grupo? Pues no entiendo bien. Pues, Sí. ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ustedes se reúnen por WhatsApp, se reúnen por Teams, se reúnen por Zoom, por cualquiera de esas plataformas, cogen y abren el documento en línea, cada uno lo visualiza, sugiere entre todos el desarrollo del taller y una sola persona del grupo lo sube. ¿Estamos? Ah, ok, profe, muchas gracias.
Con gusto, compadrito. Muy bien. Entonces, los primeros 5 de la lista. Alonso Holguín, María Camila. Profe. Aragón Torres, Jonier Andrés. Calle Bonet. Carlos, disculpe, lo interrumpimos nosotras, que Laura Mena ya le había enviado un correo con las integrantes pues, del grupo. No sé si usted lo vio. Laura Mena. Bueno. Entonces vamos a hacer, hagamos una cosa. También. Vamos entonces a hacer una cosa, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a mandar, Laura Mena, me dijiste, ¿cuándo me lo mandaron? Pero en la misma semana que usted dijo. Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a revisar los correos con los que me llegaron con el tema del grupo para el parcial. Hago el filtro correspondiente y les voy a mandar un correo a todos con los integrantes del grupo lo antes posible, para que entonces ustedes se contacten con ellos, porque yo primero tengo que hacer el filtro de aquellos que ya conformaron grupos. ¿Cierto? Entonces, una vez yo ya sepa quiénes son, entonces ya los tacho en mi lista y los que quedaron sin grupo, a esos son los que voy a asignar. ¿Comprendido? Listo, Carlos. Listo, gracias. Sí, porque si me pongo a asignar entonces en este momentico, pues entonces no estaría teniendo en cuenta a los que ya me mandaron el correo. Y creo que es la mejor manera, que yo haga el filtro y una vez haga el filtro, pues entonces les envío el correo a ustedes con sus respectivos grupos. En ese orden de ideas, pues yo pensaría que cada uno ya tiene entonces las herramientas suficientes para estudiar, tienen las herramientas suficientes para estudiar, y que de alguna manera cuando se encuentre en el examen, pues entonces cada uno aporte al ejercicio como tal. Es un solo ejercicio, por ahí más o menos con unas 10 o 15 preguntas. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, chicos, no siendo más, me despido de ustedes. Eso ha sido todo por hoy. Nos veremos entonces en nuestro ahorcadito, Grupo versus Villegas. Sí. Por favor, revisa el correo que le mandé, el interno, al chat de Teams, pues al interno de Teams. Listo, ok. Que revise. ¿Tú eres Sara? No, profe, soy Lady Santos. Le mandé un chat interno al chat de Teams. Bueno. Vamos a verificar. A ver. Lady. No lo veo. Juliana dijo por aquí, bueno, Juliana se dio cuenta del tema de la tilde. No te veo, Lady. Es que es en el chat interno, profe, en el chat personal. Ya. Listo, dale, aquí lo veo. Sí, listo. Dale entonces que yo lo leo y necesitas que te dé respuesta. Lady. Perdón, sí, cuando lo quede un tiempito me escribe, por favor. Listo, de una. Dale que colgamos, lo leo y te doy respuesta, ¿vale? Ok, gracias. Bueno, compañeros, una feliz tarde, cuídense bastante. Nos vemos entonces dentro de 8 días en nuestro encuentro. ¿Listo? Cuídense mucho. Listo.
Igualmente, Carlos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego, profe Carlos.